La siguiente plática también me toca a mí platicarles un poco acerca de lo que ya es como tal el negocio que a mí me toca atender, que es las soluciones de climatización en general. Y uno de los temas que a mi punto de vista es de lo más interesante que se van a encontrar en esta industria es lo que tiene que ver con la optimización de tecnologías. Y en ese sentido hay varios mensajes. El primer mensaje que yo les daré es que creo que no existe en el mercado ningún fabricante que esté llegando a lo que nosotros estamos haciendo. Digamos, en esta introducción que voy a hacer acerca de la plática, la optimización tecnológica de los diferentes sectores de la industria quizás no es equiparable a lo que en el tema de climatización se está alcanzando. Nosotros en particular en Schneider tenemos ya, como lo veían ustedes y a lo largo de las pláticas les han hablado acerca pues estamos envueltos en una cultura de hacer eficientes las cosas, ¿no? Y eso incluye algo de lo que yo voy a platicar al final de esta plática, valga la redundancia, que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial para optimizar tecnologías de climatización. Bien, vamos a iniciar con este tema. Básicamente es recalcar un poquito lo que nosotros estamos haciendo en el sentido de hacer más con menos. Ese es como un poquito el objetivo de la plática, para efectos de optimizar. Esto que ustedes seguramente escucharon en la plática previa que tuvieron en la mañana, uno de los puntos que nosotros creemos que es fundamental dentro de lo que es este presente es el tema de hacer más eficiente. Lo podríamos llamar, es un KPI que nosotros tenemos que conseguir, es decir, hacer 3 veces más eficientes las cosas, el lograr que en lugares en donde sí se explora un poco este tema, hacerlo aún más, y en lugares donde no se está explorando tanto, empezar a desarrollar cada vez más factores de mejora de eficiencia energética. Para el caso de climatización, yo creo que es un punto y aparte en la industria, y yo siempre lo defino en estos 3 temas, ¿no? Climatización tiene que ver con un tema netamente técnico, claramente, o sea, es tecnología optimizada, pero al verse envuelta en el entorno que es tan vigilado con este tema de la contaminación, de la huella de carbono, indiscutiblemente la climatización es uno de los factores o una de las áreas de la industria que está siendo tocada por las regulaciones gubernamentales. Se lo van a encontrar en general en prácticamente todos los países, que cada vez se está vigilando más que existan mejores niveles de eficiencia energética. Por ponerles una referencia, en México prácticamente a principios de este año está entrando en vigor una nueva norma, una nueva normatividad que está obligando a la industria de HVAC a tener factores de eficiencia energética por arriba de lo que antes ni siquiera se evaluaba. O sea, se están poniendo ya métricas de eficiencia energética desde el punto de vista legal, o sea, desde el punto de vista de ley, de regulación. Entonces tenemos este factor. El primero, técnico, que eso es algo así como que parte de a lo que le apostamos muchos fabricantes, a hacer mejor las cosas. Pero existe este otro factor que tiene que ver con la parte política o con la parte gubernamental como tal, en donde sí está existiendo una presión bastante fuerte de parte de la sociedad y obviamente a través de los gobiernos de hacer más eficientes los sistemas. Y el tercero indiscutiblemente tiene que ver con la parte de conciencia de uno, ¿no? O sea, es claro que pues el impacto global es presente, o sea, eso creo que salvo los gobiernos americanos, incluso ahora el gobierno actual americano, como que no son tan perceptibles o abiertos a entender que realmente sí existe un impacto del calentamiento global. Y lo que sí es cierto es que esto pues al final del día es como un llamado de atención
a todos nosotros, en el sentido de que tenemos que hacer algo en aras de hacer más eficientes las cosas. La industria HVAC es uno de los sectores más tocados por eso. Como lo platicaba Alberto en la sesión pasada, bueno, pues esto ya es un poquito nada más recalcar esto de cómo está creciendo el negocio en general de tecnología, desde el punto de vista de tráfico, de personas conectadas, de cosas conectadas, esto que han venido hablando a lo largo de estas sesiones, que está obligando a que nosotros tengamos que hacer pues bueno, reducir costos operativos, maximizar las inversiones, ofrecer la misma disponibilidad. O sea, ese es como el tema de la cobija corta, ¿no? O sea, vas a jalar para hacer más eficientes las cosas, pero debes de mantener el nivel de disponibilidad de los sistemas, ¿no? Eso no lo puedes dejar de lado. Y obviamente esto que platicábamos con la presentación anterior de la flexibilidad de adaptar o de instalar una solución en general. En resumen, lo que podemos nosotros tener claro es que estamos en una nueva era, lo mencionaba Alberto en su plática. Esta era está obligando a tener que contemplar que las cosas cambian y que necesitas adaptarte a esos cambios, y en este entorno es claro que, por ejemplo, el data center es uno de los sectores más impactados, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos claro que la mitad de las operaciones de centros de datos se está yendo al cloud. Pero eso no quiere decir que deje de tener cierto nivel de operatividad los data centers de las empresas, ¿no? De las instituciones en general. Al final, lo que termina sucediendo es un poquito de lo que comentaba Alberto hace rato en el tema de cómo se está redefiniendo el data center, y lo que podemos ver es esto que en esta gráfica se resume, ¿no? Tenemos grandes data centers, los data centers centralizados, los colocation data centers, esos sitios que desde la óptica de optimización son ese sueño complejo de cumplir. ¿A qué me refiero con esto? O sea, ustedes van a escuchar a Google, a Facebook, a Twitter, a todas esas grandes empresas construir centros de datos en el círculo polar ártico. ¿Por qué? Porque como aprovechas el frío, el ambiente frío que tienes en esas regiones, con ello puedes optimizar la operación del data center. O sea, el famoso concepto free cooling, ¿no? Y en ese concepto, pues la realidad es que nuestras regiones se tienen que hacer a la idea de que aquí no vamos a tener temperaturas de menos 10 grados centígrados, ¿no? O sea, no vamos a llegar a esos niveles de posibilidades en cuanto a la optimización de tecnologías. Nosotros en esencia vamos a estar en estos sectores, ¿no? En la parte del regional, o sea, el Regional Edge es el centro de datos país, o sea, donde ya vamos a empezar en aras de reducir la latencia, empezar a construir centros de datos que tengan estos criterios que platicábamos anteriormente, y la parte de lo que es el Local Edge o el microcentro de datos, ¿no? Entonces, el mensaje uno aquí es: nosotros para todo esto tenemos una alternativa de solución, y esa alternativa de solución está replanteada con conceptos de una búsqueda de eficiencia energética primordialmente. Las tendencias de climatización, las tendencias de esto que está impactando a toda la vida, todos los aspectos sociales que nosotros vivimos día con día, para la parte de climatización, para la parte de lo que tiene que ver con infraestructura de climatización, va ligado en estos aspectos que están muy claramente remarcados aquí. Reducción de consumo de energía, eso es fundamental en la industria HVAC. Tenemos que bajar el consumo de energía a como dé lugar, eso es fundamental para la industria HVAC y para la sobrevivencia de esta industria, ¿no? Y eso, pues, ¿cómo se hace? Empezar a evaluar conceptos que necesariamente obligan a tener que buscarlos. O sea, por ejemplo, en el caso particular de soluciones de climatización, pues es el uso de tecnologías de modulación, easy fans, compresores scroll con velocidad variable, válvulas de expansión electrónica, o sea, conceptos que están en cierta forma ya siendo utilizados en la industria, pero vuelvo a estos aspectos que les mencionaba, estos 3 puntos, ¿no? O sea, uno lo hacemos nosotros fabricando mejores tecnologías,
te va a obligar la ley a tener que implementarlas, pero también tiene que venir esa parte social o esa parte de conciencia humana de que tenemos que hacerlo, porque la industria Chebac está impactando mucho a estos aspectos. De ahí que el uso free cooling o la palabra free cooling es más seguramente, ha de ser una de las palabras más buscadas en Google. Porque aún a pesar de que pareciese que no es un concepto tan fácil de implementar en nuestra región en general, la realidad es que sí hay que buscar la manera de cómo hacerlo. O sea, de cierta manera necesitamos encontrar formas de optimizar parte de lo que son los recursos utilizando el medio ambiente, ¿no? O sea, eso es algo que al final del día existe y está siendo potenciado y utilizado en otras regiones del mundo, y nosotros a lo mejor no vamos a lograr que como lo hacen en el Círculo Polar Ártico, Suiza, Suecia, Noruega, que es a donde se están yendo los grandes data centers, donde 300 días del año tienen temperatura óptima para free cooling, pues probablemente nosotros no tengamos 300 días del año para free cooling, pero por ahí tenemos 100, ¿no? A lo mejor, o sea, por ahí tenemos 180 días. O sea, eso ya le da una perspectiva de que sí es factible y sí es posible hacer este tipo de cosas. Y obviamente pues todo lo que ya platicamos, esto que ya es más bien relacionado con la operatividad de un data center. Para esto, digamos que la invitación en general, pues es que hay muchas referencias. Si ustedes buscan, van a encontrar una cantidad impresionante de referencias. ASHRAE es una de las referencias quizás más importantes en ese sentido. Los lineamientos ASHRAE que salieron en el 2011 ya empezaron a hablar de cosas que seguramente ustedes han escuchado. Aumento de temperaturas, o sea, por ejemplo en el caso de data centers, es claro, no sé, a ver, voy a hacer una pregunta a lo mejor que puedo medianamente ver aquí. ¿Cuántos tienen 10 años trabajando en la industria del data center? Les preguntaría, hace 10 años, ¿qué temperatura teníamos en un data center? 19 grados, 20 grados, 18 grados. El lineamiento ASHRAE 2011 dice que la temperatura la elevemos entre 24 y 27 grados. O sea, es parte de esto que les menciono, ¿no? O sea, parte de esta búsqueda de hacer más eficientes las soluciones y parte de este tema de tomar conciencia de las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ejercicio que ha hecho ASHRAE, y ASHRAE es una de las referencias inmediatas para esto, es bien interesante. Inclusive, no sé si ustedes escucharon, y eso es algo que luego he comentado en algunos foros igualmente, ASHRAE planteó un estándar que es el 90.4. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar del estándar 90.4? ¿No? Fue un tema de debate, ¿eh? El estándar 90.4 para efectos de la industria Chebac en Estados Unidos era esa obligatoriedad que le iba a dar la legislación americana a implementar cosas de esto que les estoy platicando. Y eso pues obviamente pues a todos los dueños de los grandes centros de datos pues les impactaba, porque eso representaba invertir en tener que cambiar la planta que actualmente contaban o la planta que tenían instalada por planta que tuviese mejores niveles de eficiencia. Entonces fue un debate tremendo, o sea, ASHRAE le dice al mundo y le dice a la sociedad, necesitamos hacer cosas para hacer más óptima la operación de estas infraestructuras y número uno, aumenta la temperatura de operación del data center. O sea, ya no tengas esos 18 grados centígrados, 16 grados centígrados en algunos casos, sino empieza a aumentar la temperatura en aras de consumir menos energía. Y número dos, eso empujado por otro lado, lo que les hago mucha referencia de la parte gubernamental, intentando llevar estándares y métricas hacia legislaciones, ¿no? Y eso está, por ejemplo, ocurriendo en Europa. Nosotros, por ejemplo, parte del producto que fabricamos lo fabricamos en Europa y nos enfrentamos a que ahora tenemos que hacer una declaratoria en cada producto que vendemos, en donde tenemos que decirles a los gobiernos y a la Comunidad Económica Europea que nuestras máquinas van a ser aplicadas para cierto tipo de aplicación, porque, por ejemplo, en el caso de la climatización de confort humano,
se está midiendo la eficiencia energética. Es, digamos, uno de los factores más importantes. Obviamente, digamos, en términos de número, el negocio HVAC en América, vamos a ponerlo así, está en el rango de los 600, 800 millones de dólares en América. El negocio IT vale como 20. O sea, realmente el impacto está en el negocio confort. Entonces, por eso los gobiernos están empujando muchas regulaciones hacia la parte confort. Eso al final tiene que ser ese como llamada preventiva para nosotros. ¿Eso qué significará? Que no tarden en alcanzarnos esto. O sea, no tarden en alcanzarnos el que tengamos que cumplir por obligatoriedad regulaciones más estrictas en el tema de eficiencia energética. Inclusive, no solo a nosotros como fabricantes, a ustedes como diseñadores integradores y a los usuarios. O sea, los usuarios van a tener que empezar a pagar impuestos ligados a este tipo de cosas. Entonces, hay que hacerle mucho caso a eso. Para eso, la herramienta que tenemos y que le ponemos a ustedes en la mesa es esto, o sea, es las infraestructuras inteligentes, vamos a llamarlo así, esta convergencia entre el IT y el OT en aras de la optimización, a través de BMS, a través de softwares de gestión, a través de diferentes herramientas. Pero bueno, entrando, digamos, a la parte de lo que esto representa, es claro que en términos de climatización, pues hay muchas alternativas. Hay diferentes alternativas. Lo importante o el segundo mensaje de esta plática tiene que ser en que tenemos que entender perfectamente cómo funcionan cada una de estas tecnologías, porque el punto medular es que necesitamos saber qué podemos hacer con cada una de ellas para poder optimizarlas. Y aquí les voy a dar algunos ejemplos de lo que se está haciendo en general en el mundo, ¿no? O sea, de lo que nosotros desde la óptica de climatizar centros de datos tenemos. Vamos a revisar así diferentes ejercicios que se están haciendo en el mundo de optimización de infraestructura de tecnología. Primeramente, la climatización tradicional, la que domina el mercado en general, es una climatización que tiene muchos temas por resolver. O sea, tiene un sinfín de problemáticas que inclusive limitan su posibilidad de adaptarse a estos cambios tecnológicos. Es decir, si yo tengo una solución de climatización tradicional, las manejadoras tradicionales, las que inyectan aire bajo un piso falso, esas manejadoras que no tienen ningún sistema de optimización, o sea, esas manejadoras tienen la gran limitante de que no tienen capacidad de adaptarse a estas necesidades. O sea, sus potencias o sus posibilidades como solución hacia los nuevos centros de datos están muy limitadas. ¿Por qué están muy limitadas? Aquí vemos un ejemplo práctico de lo que sucede con una solución de esta naturaleza. En este caso es un sistema de agua helada, es un sistema en donde tenemos un chiller, una manejadora y bueno, pues aquí está la carga térmica. Entonces, vemos por ejemplo esto, la temperatura de operación de este sistema es 7 grados centígrados descarga de aire frío, 12 grados centígrados retorno de aire, de agua del sistema, suministro del aire a un valor aproximado de 13 grados centígrados para poder garantizar que al servidor, a lo que al final del día necesitamos llevar este aire frío, entre a unos 18 grados centígrados. O sea, el nivel de pérdidas es muy alto. Esto mismo lo vamos a ver en la otra tecnología, que son las soluciones de expansión directa. Es básicamente el mismo concepto. O sea, tenemos soluciones en donde vamos a tener temperaturas igual muy bajas de suministro y esas temperaturas tan bajas de suministro obligarán a tener que trabajar demasiado tiempo los sistemas y desperdiciar demasiada energía. Eso es como parte de lo que empezamos a tener que observar. Para eso, bueno, lo que estamos haciendo nosotros particularmente como fabricantes estamos replanteando conceptos en esto. Un punto medular en la parte de la oferta de climatización IT tiene que ver con INRO, y INRO es una solución disruptiva, como lo mencionaba hace rato con la solución HyperPod. Hace 10 años prácticamente, porque INRO ya tiene aproximadamente 10 años de presencia en el mercado. Cuando llegó INRO al mercado,
fue lo mismo que la solución Hyperport. Es decir, Inrow le planteaba al operador, al diseñador de centro de datos hacer muchos cambios en la forma en cómo conceptualizaba el negocio. Y lo vamos a ver ahorita que revisemos ese punto medular. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Pues bueno, Inrow le está enseñando lecciones al negocio que tiene que entonces tomar en consideración una máquina que nosotros tradicionalmente utilizamos en el entorno de centro de datos. Eso implica inclusive hasta cambiar la lógica de operación de las máquinas, implica tener que conceptualizar o trabajar bajo conceptos que no trabajábamos en el pasado. Por ejemplo, uno de los conceptos es cómo trabajo el control de la máquina, o sea, el control de una máquina tradicional, una máquina tipo mini-split o tipo Farm-Coil o ese tipo de máquinas de confort humano solamente funcionan en midiendo la temperatura del retorno del aire caliente, y es como trabajan. Logro la temperatura óptima de la sala o del cuarto, apago el compresor. Necesito climatizar, enciendo el compresor, es un control on-off, solamente o trabajo o no trabajo. Pero en este negocio, en la parte de climatización, ahora yo tengo que medir cuánta carga térmica tengo que abatir realmente, y entonces ese control on-off ya no me es suficiente. Entonces, en ese sentido, nuestra apuesta es a mejorar la tecnología existente, es a mejorar con conceptos nuevos inclusive, ¿no? O sea, con conceptos que no se han explorado en algunos casos, en otros casos sí ya tienen mucho desarrollo y tienen la experiencia de haberse instalado en diferentes centros de datos, ya sea de forma estructurada o de forma hasta cierto punto experimental. En el caso nuestro, nosotros estamos continuamente lanzando evoluciones en nuestras plataformas. Lo vamos a ver con la integración de free cooling directo, compresores de velocidad variable, muchos temas técnicos que ayudan a que nosotros logremos esto, eficiencia energética. Y lo vamos a ir revisando puntualmente. Inclusive, por ejemplo, para cosas que parecen no ser tan manejables desde la óptica de optimización. Pero, por ejemplo, los pisos falsos tienen esa capacidad de poderle brindar a un sistema HVAC posibilidades de optimización muy grandes. Una de las apuestas a las que nuestra oferta le ha dado como gran valor es al hecho de que el piso falso, desde la óptica de optimización de flujo, de optimización de sistemas, puede ayudarte a modulación. Tenemos módulos ActiveFloor, por ejemplo, módulos que son ventiladores regulados a través de presión y temperatura. Y estos sistemas te van a ayudar a optimizar la climatización como sistema, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar diversas alternativas. El primer método de optimización que se ha utilizado desde hace algunos años a la fecha es la contención de pasillo. Ese es, digamos, un método que mágicamente, con la misma planta, o sea, sin tener que cambiar las máquinas, o sea, la misma máquina, nada más por el simple hecho de manejar el arreglo de contención de pasillo, te lleva a incrementar la capacidad de tu sistema. O sea, el arreglo en contención, mágicamente, podríamos decirlo así, logra esto, o sea, logra, en este caso, en esta imagen pueden observar una termografía, vamos a ponerlo en ese término, donde pueden ver que hay una mezcla de aires fríos, calientes, tibios, que hace ineficiente el sistema de climatización. Por otro lado, tenemos un sistema optimizado a través de una contención térmica. En este caso tenemos una contención térmica en el pasillo caliente, y lo que pueden observar es que lo que logramos hacer es que las máquinas, las unidades de aire acondicionado trabajen de mejor forma. Entonces, en ese sentido, inclusive hay un documento que yo los invito a leerlo, es como obligatorio para estos efectos. Es un documento que la Comunidad Económica Europea lanzó hace algunos años en función de buenas prácticas, es decir, desde la parte de construir centros de datos, hacer
centros de datos que se preocupen por no, por ejemplo, despresurizar una cámara, etcétera, etcétera. O sea, hay formas de cómo hacer que la optimización de tu tecnología de climatización, la que hayas elegido, como quiera que sea, no pierda eficiencia desde el hecho de que no despresurices un sistema, por ejemplo, ¿no? O sea, no despresurices el flujo de aire, que normalmente es el que te va a ayudar a trasladar el calor de un lugar a otro. Entonces, en ese sentido, la tecnología quizás hasta se queda de lado, simple y sencillamente la buena práctica en el manejo de climatización o en el manejo de los equipos HVAC te ayudaría. Es, digamos, tan simple y tan llano como tener un refrigerador y que de repente tengas el refrigerador abierto todo el tiempo, ¿no? O sea, es un poquito lo que representaría ese esquema. Yo no voy a dejar el refrigerador abierto todo el tiempo. O sea, si lo dejo abierto, una es un tema de mi propia conciencia, ¿no? De mi bolsillo, porque voy a pagar más energía, y también lo que me va a representar porque esa tecnología se va a dañar, ¿no? O sea, en ese sentido es parte de lo que les hago yo mención. Les mencionaba hace un instante en la sesión anterior, nosotros tenemos dos alternativas de optimización en la parte de contención. Esta que es la tradicional, la que hemos desarrollado ya desde hace muchos años, pero aquí está el otro mensaje, ¿no? que se relaciona con la plática anterior, la tecnología con el concepto OCP, ¿no? Con el concepto de Open Compute. Aquí este tema que veíamos en la sesión pasada, pues es prácticamente lo que los especialistas, lo que el mundo de los diseñadores le está dando como mensaje a todos nosotros desde la óptica de que la estandarización es un mecanismo de optimizar. Si nosotros estandarizamos, logramos que la tecnología mejore, o sea, ese es un mensaje claro. Entonces, en ese sentido, la realidad es que aquí tenemos como una explicación de por qué. Uno, por ejemplo, si recuerdan, este es el mismo sistema que veíamos anteriormente. ¿Cuál fue los cambios que estamos haciendo? Bueno, obviamente, pues aquí estamos separando lo que tradicionalmente se maneja en el data center de un pasillo frío, de un pasillo caliente. ¿Qué logramos inmediatamente con este tipo de sistema? Una, que la temperatura del agua, por ejemplo, en un sistema de agua helada, no tiene que ser tan baja. O sea, no tenemos que manejar temperaturas de 7 grados centígrados en un chiller para efectos de lograr un sistema de climatización mucho más eficiente. Es más, si buscamos climatizar con mayor nivel de eficiencia, pues lo primero que hay que hacer es subir las temperaturas del agua. Es un poquito los mensajes que les decía yo que hace ASRAE como puntos de mejora en una infraestructura tecnológica. Es más, inclusive este tipo de conceptos pareciera que no nos los destinaron a los que nos dedicamos a construir centros de datos, pero ya están permeando la otra parte de la industria, la parte de la industria de confort, ¿no? Entonces aquí, ¿qué está sucediendo? Que se están empezando a trabajar temperaturas que no son las temperaturas que nosotros tradicionalmente manejamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que eso se pueda lograr? Bueno, uno, pues es ese tema de hacer una mejor distribución, inclusive el integrar nuevas tecnologías, ¿no? Otro punto importante aquí, pues es que aumentamos la temperatura de salida del aire. O sea, si recordamos en la imagen pasada, la temperatura del aire a la que salíamos era de 13 grados, 12 grados centígrados. Aquí ya no vamos a salir a 13 grados, probablemente inclusive salgamos a 18 grados centígrados, y con eso lo que vamos a lograr es mantener el mismo nivel de operatividad, pero reduciendo drásticamente el consumo de energía. Ese es, digamos, como un mensaje importante de este tipo de conceptos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay cosas que son simples de hacer, o sea, son cosas que no necesariamente implican que tengas que cambiar las máquinas. Si tú haces este tipo de conceptos, pues vas a mejorar sustancialmente tu operatividad en tu centro de datos y vas a optimizar y vas a reducir los consumos de energía. Sin embargo, bueno, pues si hay que hacer algo más, también es posible. En este caso, pues es el sistema en expansión directa con el mismo proceso, ¿no? O sea, aquí lo que vamos a lograr es el mismo fenómeno, vamos a elevar temperaturas de operación y con ese proceso de elevación de temperaturas reducimos consumo de energía. Es una regla muy básica, ¿no? Aumentamos la temperatura de operación de los equipos y
reducimos así sustancialmente el consumo de energía, es decir, hacemos más eficiente la solución. E inclusive eso pues se está llevando no solamente a nivel de cuarto, sino se utiliza a nivel de rack, a nivel de contención de rack, que esa es una herramienta también posible, porque mucho de lo que veíamos en las sesiones en lo que les he venido platicando es que eso representa una gran problemática. Parece sencillo, o sea, decirlo es fácil, ¿no? Hacerlo es otra cosa. Platicábamos hace rato que si yo intento hacer una contención de pasillo caliente o pasillo frío en un data center tradicional, pues el primer problema al que me enfrento son las alturas diferenciadas de los gabinetes, ¿no? Entonces hacer una contención de pasillo, híjole, o sea, se vuelve un trabajo no de un, no un trabajo como fácil, se vuelve prácticamente un trabajo de un artesano, o sea, porque va a tener que hacer un corte por acá, va a tener que hacer otro corte así, va a tener que poner una cortina, va a tener que hacer muchas cosas para poder lograr hacer una contención. No está fácil, digo, vuelvo al punto, la estandarización ayuda a que se optimicen las cosas, porque al tú decidir que todos los gabinetes fueran en una sola altura, pues obviamente hacer este tipo de conceptos te hubiese facilitado la vida no ahorita, sino hace varios años atrás. Y en ese sentido es parte de lo que nosotros hemos tenido que enfrentar. Pero bueno, hay mil maneras. La realidad es que uno de los mensajes importantes aquí es que hace rato en la plática de Osmo él decía, partamos con el fin en la mente, ¿no? O sea, partamos pensando en que tenemos que optimizar las soluciones y empecemos a encontrar alternativas. La realidad es que en ese sentido, igual, vuelvo al ejercicio, si ustedes se meten a googlear hacer eficiente una máquina, se van a encontrar cualquier cantidad de alternativas, ¿no? O sea, nosotros ofrecemos unas, la realidad es que hay muchas más alternativas para optimización. En el caso nuestro, bueno, pues por ejemplo, no puedes hacer una contención y tienes un gabinete de nosotros, pues puedes hacer una contención directa al rack, ¿no? Que esa es una de las cosas que, por ejemplo, observada en esta termografía, igual puedes observar que la eficiencia energética se maximiza porque no tienes pérdidas por flujo y obviamente garantizas la operatividad y reduces el consumo de energía, ¿no? Entonces, son parte de esos mensajes. ¿Qué ha sucedido? Ahora, si ya nos tenemos que meter a optimizar máquinas, bueno, veamos lo que pasó con el concepto close control o close couplet, que es el concepto in-row como tal. In-row ya por sí o de manera natural te eleva la capacidad de procesamiento de calor, o sea, la tecnología en sí te permitirá entrar en el nuevo concepto de diseño de muchos de los centros de datos que van a venir. Lo platicaba un poquito Alberto en su presentación, o sea, lo que está sucediendo no es que reduzcamos las cargas térmicas ni las potencias de disipación ni las potencias de consumo de las máquinas, reducimos el espacio, pero ahora lo que tenemos son servidores muy potentes, más pequeños, compactos en muchos de los casos, pero que como característica fundamental es que demandan mayor consumo de energía y disipan mayor cantidad de calor. Entonces, en ese sentido, el data center tradicional se quedó muy rezagado, o sea, se queda sin capacidad de tener la habilidad de adaptarse a nuevos conceptos. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tú ves en un concepto como el de close couplet? Pues uno, ya de naturaleza, temperaturas altas de operación, o sea, el agua ya no necesita llegar tan fría. Al no llegar el agua tan fría, vuelvo al punto, o sea, aumentas la eficiencia del sistema. Aumentas la eficiencia del sistema por una simple regla. En los ejercicios pasados veíamos que teníamos que trasladar el calor distancias muy grandes. El concepto close couplet es eso, o sea, estamos acoplando directamente el equipo de climatización a donde tenemos la carga térmica. Y entonces en ese sentido, pues el trabajo que tiene que hacer la máquina para poder trasladar el calor es menor, entonces haces más eficiente la solución. Obviamente pues eso, la realidad es que inclusive sin utilizar ningún método economizador, estos famosos conceptos free cooling que les platicaba al inicio, es y permite
que tengas la posibilidad de hacer eficiente una solución, ¿no? Entonces, aquí parte de lo que vamos a lograr, bueno, otra vez, y de repente esto me lo encuentro yo mucho cuando visito algunos de sus sitios, ¿no? Algunas de sus instalaciones. O sea, de repente queremos que el INRO trabaje con temperaturas muy bajas, cuando la naturaleza del INRO obligaría a que la temperatura de operación no fuese tan baja como si lo necesitas para trabajar con una unidad tradicional o de aire perimetral. O sea, el aire perimetral necesita descargar a temperaturas más bajas porque el nivel de pérdidas que llega a tener es alto. En ese caso, pues la carga y la fuente en ese caso la unidad de aire acondicionado están juntas, entonces no necesitas la temperatura del aire tan baja. Entonces puedes aumentar la temperatura de operación. Y eso es importantísimo desde el punto de vista de eficiencia energética, ¿no? Entonces, eso mismo para sistemas en expansión directa como para sistemas en agua helada. Entonces, y aún así, lo que podemos mencionarles en este sentido es que inclusive en estas tecnologías están rediseñándose y replanteándose nuevos conceptos. Las tecnologías INRO, aún a pesar de ser tecnologías muy disruptivas, que innovaron y que replantearon el diseño. Yo recuerdo los primeros años del nacimiento de INRO, en donde nosotros nos enfrentábamos a un sinfín de problemas para poder ser aceptado por los diferentes usuarios. La realidad es que ahora pues es como más aceptado. Bien, pero ahora hay nuevas cosas, ahora hay nuevas tecnologías. Una de las tecnologías que nosotros, por ejemplo, estamos impulsando es sistemas ahorradores, o sea, sistemas o máquinas que ya per se tienen el concepto de ahorrar energía. Una de las máquinas que tenemos es, sobre la base de una máquina tradicional, es integrar free cooling. O sea, integramos free cooling para que podamos hacer el ahorro de energía utilizando el medio ambiente de una manera económica. Esta máquina, cuando estemos en verano, trabajará con el sistema mecánico tradicional. Cuando estemos en otoño, trabajará con un sistema híbrido que mezclará ambos sistemas. Y cuando estemos en invierno, trabajará con solamente el sistema de climatización free cooling. Entonces, ese tipo de conceptos son los que ahora están privando en la industria del mundo HVAC. Aquí lo pueden ver, o sea, ahora empezamos a cambiar conceptos de diseño y de operación. Ahora sí me es importante medir la temperatura ambiente externa, a tal punto en que pueda yo utilizar el aire frío externo para poder climatizar las salas, ¿no? O sea, utilizar un poquito conceptos que se han utilizado en el pasado. Obviamente esto a una gama más alta o un paso más elevado es utilizarlo dentro de sistemas mecánicos integrando free cooling directamente a las máquinas, ¿no? Y obviamente eso es igual, es el mismo concepto. Cuando logro tener temperaturas bajas ambiente, puedo utilizar el aire ambiente para poder climatizar la sala. Ese es un ejercicio interesante, inclusive la utilización de sistemas evaporativos o sistemas dry coolers que me permitirán hacer estos conceptos de una forma mucho más avanzada, inclusive en ambientes como los de ciudades como esta, como Guatemala. O sea, si yo veo los registros históricos de cuáles son las temperaturas mínimas, medias y máximas de la región, hay buena parte del año que sí puedo trabajar con free cooling. O sea, es un mensaje importante. El free cooling no es un sistema que necesariamente tenga que estar ahí en el círculo polar ártico. O sea, es viable hacerlo a través de sistemas optimizados, ¿no? Inclusive, digamos, nosotros en nuestros chillers ya empezamos a implementar este tipo de conceptos tecnológicos. Logramos hacer que un sistema tradicional optimizado pueda trabajar de mejor forma, logrando mejores niveles de eficiencia. Aquí también hay otros conceptos, ¿no? Hay conceptos que nos ayudarán a nosotros a mejorar, aún a pesar de todo esto, inclusive a nivel de rack, ¿no? A nivel de climatizar sistemas en expansión directa. Otro de los conceptos que también es innovador y disruptivo desde el punto de vista climatización es el uso de economizadores de aire. Este es un concepto muy usado en la industria HVAC desde hace muchos años, pero ha sido poco utilizado en la industria de climatización IT. ¿Qué es un economizador de aire? Es un sistema basado en un intercambiador aire-aire, es decir, yo no quiero meter el aire frío del medio ambiente directamente a mi sala, sino lo hago a través de un filtrado, vamos a llamarlo así. Ese intercambiador aire-aire a mí me va a permitir utilizar el sistema, digamos, como un simple sistema de ductos, donde voy a meter aire frío del medio ambiente a la sala
y si necesito compensar la potencia de ese sistema, integro otros elementos que ya son como más naturales dentro de sistemas mecánicos, inclusive sistemas basados en agua helada. En ese sentido, digamos, es un poquito esto que ustedes ven en este cuadro. O sea, lo que ustedes ven es, aquí yo estoy suministrando aire a la sala, al centro de datos, pero estoy tomando el aire del medio ambiente, solamente que empiezo a hacer cosas como esta, ¿no? Esto es un concepto muy usado en la industria HVAC tradicional. Esto es una torre de enfriamiento, si lo pongo yo en términos muy prácticos. Estoy haciendo un proceso de evaporación adiabático, en donde lo que hago es, a través de evaporar el agua, capto calor y con eso enfrío el aire de manera tal en que puedo utilizar, metiendo el aire directamente, utilizar un proceso adiabático o inclusive aportarle a través de un sistema mecánico, ¿no? Entonces, el mensaje es bien sencillo. La realidad es que no hay más que meterse a explorar estas alternativas. Y digamos que la cerecita del pastel, lo que nosotros sí podemos hacer, va ligado a lo que hemos platicado en lo que, por ejemplo, escucharon en la plática de la mañana, relacionado a las plataformas de gestión, a los softwares. Nosotros, por ejemplo, tenemos un software de gestión que ustedes escucharon, y uno de los módulos de ese software está dedicado a la climatización, a los sistemas HVAC. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Uso de inteligencia artificial. Para poder hacer eso, integramos sistemas de medición, integramos una plataforma de gestión, sea un BMS o sea un DCIM, y a través de ese sistema y un motor de inteligencia artificial logramos que la climatización se optimice. O sea, lo que ustedes pueden ver en este gráfico es una relación de carga, riesgo y potencia de climatización. Si yo logro hacer un equilibrio de manera tal en que logre que estas dos líneas o estos dos gráficos estén casi pegados, logro tener ahorros de energía impresionantes, pero eso es un paso en la evolución de los sistemas de climatización. Ahí ya no es solamente infraestructura, ahí inclusive es utilización de software, ¿no? Es la utilización de gestionadores a través de sistemas tipo BMS, ¿no? Por ejemplo, que es una de las herramientas que seguramente hacia el futuro va a empezar a ayudar y que lo está haciendo actualmente con el edificio inteligente, ¿no? Sí, claro. Bien, pues con esto prácticamente llego al final de la presentación. Digo, ya me están apresurando a cortarla, entonces no sé, digo, si alcanza tiempo para hacer alguna pregunta o ya definitivamente cortamos. No sé si alguno tenga alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? La realidad es que creo que es un tema bien interesante, un tema que da mucha tela para dónde cortar, y pues la invitación es esa. O sea, ustedes que están dedicados, ya sea porque son operadores o porque son diseñadores de centros de datos, empiecen a buscar estos tipos de optimización de sistemas de climatización. Hay muchas tecnologías, hay muchas metodologías, inclusive algunas que son muy simples de integrar, ¿no? Bueno, pues no hay más. Si no tienen ninguna duda, pues de mi parte es todo.